Misterios de barcos fantasmas y desaparecidos. Bienvenidos a un viaje a través del misterio y lo desconocido. Hoy exploraremos las historias más inquietantes de barcos fantasmas y desaparecidos que han desconcertado a marineros y científicos por igual. Prepárate para descubrir los secretos ocultos en alta mar. Un barco fantasma es una embarcación que se encuentra a la deriva sin tripulación a bordo. Estos navíos, rodeados de misterio, suelen aparecer de manera inexplicable, generando teorías y leyendas que alimentan la fascinación por lo sobrenatural y lo desconocido. El Mary Celeste es uno de los casos más famosos. Encontrado en 1872 navegando sin tripulación, con provisiones intactas y sin señales de violencia, este barco ha generado numerosas teorías, desde motines hasta abducciones alienígenas, pero ninguna ha sido confirmada. El holandés errante es una leyenda marítima que ha capturado la imaginación durante siglos. Según la historia, este barco condenado y su tripulación fantasmal están destinados a navegar sin descanso, incapaces de llegar a puerto, apareciendo en noches tormentosas. El SS Ourang Medan es otro caso enigmático. En 1947, un mensaje de socorro indicaba que toda la tripulación estaba muerta. Los rescatistas encontraron los cuerpos sin signos de violencia, pero con expresiones de terror. La causa de esta tragedia sigue siendo un misterio. El Octavius es uno de los barcos fantasmas más célebres. Fue descubierto en 1775 en el Ártico, congelado y con toda su tripulación muerta. Se cree que llevaba 13 años a la deriva, atrapado en los hielos polar. El Baichimo es famoso por haber navegado sin tripulación durante décadas. Este barco mercante quedó atrapado en el hielo cerca de Alaska en 1931. A pesar de varios intentos de rescate, el Baichimo continuó apareciendo y desapareciendo hasta la década de 1960. El Lady Lovibond es una leyenda británica. Según la historia, el barco se estrelló en Goodwin Sands en 1748, debido a un acto de celos. Se dice que cada 50 años, el Lady Lovibond reaparece, navegando las mismas aguas. El Cass II, conocido como el yate fantasma australiano, fue encontrado a la deriva en 2007. Sus 3 tripulantes habían desaparecido misteriosamente. Las velas estaban desplegadas y había comida servida, pero no se encontraron signos de lucha o problemas evidentes. El Carroll Adirin es otro caso intrigante. Este barco fue hallado encallado en 1921 frente a las costas de Carolina del Norte. La tripulación había desaparecido sin dejar rastro, y hasta hoy su destino sigue siendo un misterio sin resolver. El Jan Seng fue un barco encontrado a la deriva en las costas de Australia sin tripulación a bordo. Las autoridades nunca lograron identificar su procedencia ni el motivo de su abandono, lo que incrementó el misterio en torno a este enigmático hallazgo. El Ryuun Maru es un barco japonés que quedó a la deriva tras el devastador tsunami de 2011. Años después, fue avistado en el Pacífico sin señales de vida a bordo, simbolizando las secuelas duraderas de la tragedia natural que lo originó. El MV Joyita desapareció en el Pacífico en 1955 y fue hallado 5 semanas después sin su tripulación ni pasajeros. La embarcación estaba parcialmente sumergida y con signos de haber sido abandonada apresuradamente, lo que generó diversas teorías sobre su destino. El MV Lyubov Orlova, un crucero ruso, quedó a la deriva en el Atlántico tras un fallido intento de remolque. Sin tripulación y convertido en un peligro para la navegación, el barco se convirtió en un símbolo de abandono y misterio en alta mar. El Hai Aim 6, un pesquero taiwanés, fue encontrado flotando en el Océano Índico sin rastro de su tripulación. Todo a bordo estaba en orden, lo que desconcertó a las autoridades y dio origen a numerosas especulaciones sobre su desaparición. El MV Bella Amica fue descubierto en 2006 frente a las costas de Italia sin rastro de su tripulación. Este lujoso yate dejó perplejas a las autoridades, quienes encontraron comida preparada y documentos, pero ningún indicio de qué les ocurrió a quienes estaban a bordo. El MV Sayo es otro caso enigmático. En 2016, el velero fue hallado en las Filipinas con su capitán, Manfred Fritz Bajorat, muerto en su interior. El cuerpo momificado del capitán, junto con su diario, planteó más preguntas que respuestas sobre su destino. El Tevez, conocido en el Río de la Plata, ha sido objeto de múltiples avistamientos.
Este barco fantasma aparece y desaparece misteriosamente, alimentando leyendas urbanas y teorías sobre su origen y propósito. Muchos creen que está maldito. Las teorías comunes sobre los barcos fantasmas incluyen fenómenos naturales, piratería y hasta abducciones extraterrestres. Algunas teorías sugieren que las tripulaciones abandonan sus naves debido a problemas mecánicos o enfermedades, dejando los barcos a la deriva durante años. El impacto cultural de estos misterios es significativo. Películas, libros y series han sido inspiradas por estos relatos, capturando la imaginación del público. Historias como la del Mary Celeste y el holandés errante perduran, alimentando el interés en lo desconocido. Para concluir, hemos explorado una serie de historias fascinantes y aterradoras de barcos fantasmas y desaparecidos que han dejado un legado de misterio y especulación. Estos relatos nos invitan a reflexionar sobre los misterios sin resolver del mar y nuestra fascinación por lo desconocido. El impacto cultural de estas historias es innegable, inspirando películas, libros y series que mantienen viva la intriga. Estos relatos no solo nos entretienen, sino que también nos hacen cuestionar la realidad y las fuerzas que pueden influir en nuestras vidas. Queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido sobre misterios y enigmas. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando y compartiendo estas historias fascinantes que tanto nos apasionan. Déjanos tus comentarios y comparte con nosotros tus teorías sobre estos barcos fantasmas. Nos encantaría conocer tu opinión y seguir la conversación sobre estos enigmas del océano que continúan capturando nuestra imaginación. El misterio de D.B. Cooper. El secuestro perfecto. ¿Conoces la historia del hombre que burló al FBI y desapareció con $200,000? Este misterio ha fascinado a investigadores y aficionados por décadas. La audacia del criminal y su escape perfecto siguen asombrando al mundo. D.B. Cooper, un nombre ficticio, se convirtió en un ícono de la cultura popular tras secuestrar un avión en 1971. Su identidad verdadera sigue siendo un misterio, lo que ha alimentado numerosas teorías y especulaciones. El secuestro del vuelo 305 de Northwest Orient Airlines comenzó como un viaje rutinario. Sin embargo, tomó un giro inesperado cuando Cooper, con una bomba falsa, exigió dinero y paracaídas, alterando el destino de todos a bordo. Cooper exigió $200,000 en efectivo y 4 paracaídas. Sus demandas fueron cumplidas rápidamente para asegurar la seguridad de los pasajeros. La tripulación obedeció, sin saber que estaban siendo parte de uno de los crímenes más intrigantes. Cooper planeó su escape con una precisión meticulosa. Después de recibir el dinero y los paracaídas, ordenó al piloto que despegara nuevamente. Su plan era saltar en paracaídas desde el avión en pleno vuelo, desapareciendo en la oscuridad. El momento más electrizante llegó cuando Cooper se lanzó desde el avión con un paracaídas sobre una zona boscosa. La oscuridad y el mal tiempo hicieron que su paradero se volviera un misterio de inmediato. El FBI desplegó una extensa búsqueda en los días siguientes, rastreando el área donde se creía que Cooper había aterrizado. Sin embargo, el terreno difícil y las condiciones climáticas obstaculizaron sus esfuerzos iniciales. Una teoría sugiere que Cooper no sobrevivió al salto debido a las condiciones adversas. La falta de experiencia y el equipo limitado podrían haber contribuido a su trágico destino en la naturaleza inhóspita. Otra teoría plantea que Cooper logró sobrevivir y desaparecer exitosamente. Algunos creen que planeó meticulosamente su escape y tuvo ayuda en tierra, permitiéndole evadir a las autoridades y vivir bajo una nueva identidad. Los testimonios de los pasajeros y tripulación del vuelo 305 describieron a Cooper como calmado y educado. Sus interacciones con la tripulación y su comportamiento dejaron una impresión duradera, alimentando las especulaciones sobre su verdadera identidad. Los testimonios clave de los pasajeros y la tripulación del vuelo 305 son vitales para entender lo que ocurrió. Describieron a D.B. Cooper como un hombre tranquilo y educado, que nunca perdió la compostura durante el secuestro. A lo largo de los años, se han encontrado algunos billetes en el río Columbia,
lo que sugiere que Cooper pudo haber llegado a tierra. Sin embargo, estos hallazgos solo incrementaron el misterio en lugar de resolverlo. El FBI empleó todos los recursos disponibles en ese momento para localizar a Cooper, incluyendo búsquedas aéreas y terrestres. A pesar de estos esfuerzos, nunca lograron encontrarlo o identificar su paradero después del salto. La tecnología limitada de la época también jugó un papel crucial en la investigación. Sin cámaras de seguridad avanzadas ni sistemas de rastreo modernos, las autoridades enfrentaron enormes desafíos para seguirle el rastro a Cooper. El perfil psicológico de Cooper sugiere que era una persona meticulosa y calculadora. Su comportamiento durante el secuestro indica una mente fría y planificada, pero su verdadera identidad y motivaciones siguen siendo un enigma fascinante. El secuestro de D.B. Cooper ha influenciado profundamente la cultura popular, inspirando a escritores, cineastas y artistas. Su audaz escape y el misterio que lo rodea han capturado la imaginación de generaciones, convirtiéndolo en un ícono del crimen sin resolver. Desde películas hasta series de televisión, la figura de D.B. Cooper ha sido recreada en numerosas ocasiones. Su historia ha sido adaptada en múltiples formatos, manteniendo viva la fascinación y especulación sobre su paradero y verdadera identidad. Investigadores y periodistas han realizado entrevistas recientes para mantener el caso en el ojo público. Estas entrevistas proporcionan nuevas perspectivas, pero también subrayan la persistente falta de respuestas definitivas sobre lo que realmente ocurrió. A lo largo de los años han surgido nuevas evidencias y teorías que intentan arrojar luz sobre el destino de Cooper. Sin embargo, ninguna ha logrado proporcionar una solución concluyente, manteniendo el misterio tan intrigante como siempre. El caso de D.B. Cooper sigue siendo un enigma fascinante que desafía la lógica y la investigación moderna. Su historia perdura, recordándonos que algunos misterios pueden nunca ser resueltos, alimentando el interés continuo del público. El secuestro de D.B. Cooper no es el único caso de secuestro aéreo que ha desconcertado al mundo. Otros incidentes también han dejado una marca indeleble en la historia y la conciencia pública, aunque no con la misma notoriedad. El caso de Cooper tuvo un impacto significativo en la seguridad aérea. Después del incidente, se implementaron nuevas regulaciones para evitar futuros secuestros, como puertas más seguras en las cabinas de los pilotos y controles más rigurosos. A lo largo de los años, muchos han intentado descubrir la verdadera identidad de D.B. Cooper. Diversas teorías han surgido, y aunque algunas parecen plausibles, ninguna ha sido confirmada, manteniendo el misterio vivo hasta hoy. Entre los sospechosos más prominentes se encuentran veteranos de guerra y criminales con habilidades especiales. Sin embargo, ninguno ha sido identificado de manera concluyente como Cooper, dejando a investigadores y aficionados en constante búsqueda de pruebas. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial en mantener el caso de D.B. Cooper en el ojo público. La cobertura constante y las especulaciones crecientes ayudaron a convertir esta historia en una leyenda moderna, fascinando a generaciones enteras. El caso de D.B. Cooper cambió la percepción pública del crimen. La audacia del secuestro y su desaparición sin dejar rastro fascinó a muchos, generando una mezcla de admiración y temor en la sociedad de la época. Las teorías conspirativas sobre el destino de Cooper abundan. Algunas sugieren que era un agente secreto, mientras otras afirman que sobrevivió y vive bajo una nueva identidad. Estas ideas alimentan el misterio y la fascinación. A pesar de décadas de investigación, el caso sigue siendo un enigma. La falta de conclusiones definitivas mantiene el interés vivo, convirtiéndolo en uno de los misterios sin resolver más famosos de la historia criminal. Personalmente creo que el caso de D.B. Cooper representa el perfecto equilibrio entre realidad y leyenda. Su historia nos recuerda que hay misterios que quizás nunca se resuelvan, y eso solo aumenta su atractivo. Si tienes teorías sobre el caso de D.B. Cooper, compártelas en los comentarios.
No olvides suscribirte para más contenido intrigante. Tu opinión podría arrojar nueva luz sobre este fascinante misterio. Aterradores encuentros con aviones fantasmas documentados. El misterio de los aviones fantasmas nos sumerge en un mundo donde lo inexplicable y lo sobrenatural se cruzan en los cielos. A lo largo de la historia, han surgido relatos que desconciertan a expertos y fascinan a los curiosos. ¿Qué es un avión fantasma? Son aeronaves cuyos restos no se encuentran, o que, tras accidentes fatales, parecen seguir volando. A veces, se reportan avistamientos de tripulaciones fallecidas, dejando a muchos preguntándose sobre la naturaleza de estos fenómenos. El vuelo 401 de Eastern Airlines es uno de los casos más famosos. En 1972, el avión se estrelló en los Everglades de Florida. La tragedia cobró la vida de muchos, pero su historia no terminó con el accidente. Detalles del vuelo 401 incluyen un despegue rutinario desde Nueva York hacia Miami. Sin embargo, un fallo técnico y errores humanos llevaron a una catástrofe. La brutalidad del impacto dejó pocos sobrevivientes y un legado de misterio. Apariciones de la tripulación fallecida comenzaron a reportarse poco después del accidente. Pasajeros y empleados de la aerolínea mencionaban ver a los difuntos en otros vuelos, especialmente en aviones que contenían piezas recicladas del vuelo 401. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció en 2014, dejando al mundo perplejo. Sin rastro alguno, el avión se desvaneció del radar mientras volaba desde Kuala Lumpur hacia Pekín, convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la aviación moderna. A pesar de las extensas búsquedas, no se ha encontrado una explicación definitiva sobre el paradero del MH370. La falta de pruebas concretas ha fomentado diversas teorías, desde fallos mecánicos hasta conspiraciones y secuestros. El vuelo 191 de American Airlines sufrió un trágico accidente en 1979 poco después de despegar de Chicago. La aeronave se estrelló, causando la muerte de todos a bordo y generando un legado de historias inquietantes y avistamientos. En el aeropuerto de O'Hare, se han reportado avistamientos de figuras fantasmales vinculadas al vuelo 191. Testigos afirman haber visto a personas vestidas con uniformes de vuelo, caminando por las terminales y desapareciendo misteriosamente. Estos relatos han contribuido a la leyenda del vuelo 191, manteniendo vivo el interés en los aviones fantasmas. Los avistamientos y testimonios siguen siendo un enigma, alimentando la fascinación por lo inexplicable en la aviación. Los avistamientos en el aeropuerto de O'Hare relacionados con el vuelo 191 de American Airlines han sido reportados por múltiples empleados y pasajeros. A menudo describen figuras espectrales y luces inexplicables en las pistas, especialmente cerca del lugar del accidente. Las leyendas urbanas sobre el vuelo 401 han crecido con el tiempo, alimentando la fascinación y el miedo. Se habla de pasajeros que han tenido encuentros con entidades desconocidas mientras sobrevolaban la misma ruta del fatídico vuelo, aumentando el misterio. Los testimonios escalofriantes de quienes aseguran haber visto fantasmas del vuelo 401 incluyen voces susurrantes, sombras que se mueven y sensaciones de ser observados. Estos relatos han sido contados por pilotos, personal de mantenimiento y viajeros, creando un aura de terror. La ciencia ha tratado de explicar estos fenómenos como ilusiones ópticas, efectos de la luz y el estrés postraumático. Sin embargo, para muchos, la cantidad de avistamientos y la consistencia de los detalles desafían las explicaciones racionales convencionales. La ciencia ha intentado explicar los aviones fantasmas mediante investigaciones rigurosas. Se han estudiado fenómenos como las ilusiones ópticas y las interferencias electromagnéticas. Aunque estas explicaciones son racionales, muchas veces no logran satisfacer la necesidad humana de creer en lo sobrenatural. Además de la ciencia, la psicología juega un papel importante en estos avistamientos. La mente humana puede interpretar estímulos ambiguos como experiencias paranormales, especialmente en situaciones de estrés o miedo. Las expectativas y creencias también influyen en cómo percibimos y recordamos eventos inusuales. Historias de aviones fantasmas no se limitan a un solo país. Desde Europa hasta Asia, se relatan casos similares que desafían la lógica y la razón. Estos relatos, aunque varían en detalles, comparten la misma fascinación por lo inexplicable y misterioso.
La fascinación con lo desconocido es una constante en la historia humana. Nos atraen los enigmas que no tienen una explicación clara. Los aviones fantasmas representan esa curiosidad innata y el deseo de explorar lo que está más allá de nuestra comprensión. La línea entre realidad y mito es delgada cuando se trata de aviones fantasmas. Si bien la ciencia ofrece explicaciones, la persistencia de estos relatos sugiere que, para muchos, el misterio y la posibilidad de lo sobrenatural siguen siendo irresistibles. La fascinación por los aviones fantasmas nos confronta con la delgada línea entre la realidad y el mito. Estos relatos evocan una mezcla de asombro y temor, dejándonos preguntándonos cuánto de lo desconocido estamos dispuestos a aceptar como verdad. Si conoces más casos o tienes experiencias personales, te invitamos a compartir tus historias en los comentarios. Suscríbete para descubrir más misterios y adentrarte en el enigmático mundo de lo inexplicable. Tu voz es importante. La verdad oculta de la masacre de Waco. En 1993, Waco, Texas, se convirtió en el epicentro de un conflicto sangriento que capturó la atención mundial. Lo que comenzó como una investigación rutinaria se transformó en un asedio de 51 días que culminó en tragedia. El grupo religioso davidiano, fundado a principios del siglo XX, se separó de los adventistas del séptimo día. Sus miembros creían en una interpretación apocalíptica de la Biblia y vivían en aislamiento en el complejo Monte Carmelo en Waco. David Koresh, líder carismático y autoproclamado profeta, dominaba a los davidianos con su carisma y promesas de salvación. Su influencia era tan profunda que sus seguidores estaban dispuestos a enfrentar cualquier adversidad en nombre de sus enseñanzas. Las tensiones con las autoridades comenzaron cuando surgieron sospechas sobre la acumulación de armas en el complejo. Los rumores de abuso infantil y otras actividades ilícitas desencadenaron investigaciones federales y locales, aumentando la fricción entre los davidianos y el gobierno. El 28 de febrero de 1993, el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, lanzó una incursión inesperada en el complejo. La operación, destinada a ejecutar órdenes de registro y arresto, rápidamente se tornó violenta, marcando el inicio del prolongado asedio. El grupo davidiano respondió con fuerza a la incursión del ATF, desatando un tiroteo que resultó en bajas de ambos lados. Esta reacción violenta sorprendió a las autoridades y marcó el inicio de un prolongado y tenso enfrentamiento. Durante los 51 días del asedio, la tensión era palpable. Los davidianos se atrincheraron en su complejo mientras las autoridades intentaban negociar una rendición pacífica. Las esperanzas de resolver el conflicto se desvanecían con cada día que pasaba. El FBI asumió el control del operativo, adoptando una estrategia más agresiva. Utilizaron tácticas psicológicas y de presión, como cortar suministros y electricidad, con la esperanza de forzar la rendición del grupo. Sin embargo, estas acciones solo endurecieron la resistencia. Dentro del complejo, la vida diaria de los davidianos se volvió cada vez más precaria. Sin acceso a recursos básicos, enfrentaban una situación desesperada. A pesar de esto, mantenían una fuerte lealtad a su líder, David Koresh, y sus creencias religiosas. Las negociaciones fueron constantes, pero infructuosas. Los mediadores intentaron varias veces alcanzar un acuerdo pacífico, mientras Koresh y sus seguidores mostraban disposición a dialogar, pero sin ceder en sus demandas. La desconfianza mutua impidió cualquier avance significativo. La escalada de tensión entre los davidianos y las autoridades se intensificó a medida que las negociaciones se estancaban. La falta de confianza mutua y la impaciencia por resolver la situación pacíficamente contribuyeron al fracaso de los intentos de diálogo. El 19 de abril de 1993 marcó el trágico desenlace del asedio. Las autoridades lanzaron un asalto final utilizando gases lacrimógenos con la esperanza de forzar la salida de los davidianos. Sin embargo, las cosas tomaron un giro devastador. El incendio que consumió el complejo de los davidianos comenzó de manera abrupta y se propagó rápidamente.
La causa exacta del fuego sigue siendo un punto de controversia, pero su impacto fue inmediato y letal. La tragedia resultó en la pérdida de 76 vidas, incluyendo hombres, mujeres y niños. Las llamas y el colapso de la estructura impidieron que muchos lograran escapar, sellando un destino trágico para los residentes del complejo. Los niños dentro del complejo de Waco sufrieron las consecuencias más trágicas. Atrapados en medio del fuego cruzado y el incendio, muchos no pudieron sobrevivir. Las imágenes de los menores afectados conmocionaron a la nación y resaltaron la gravedad del incidente. La opinión pública sobre el asedio de Waco fue profundamente divisiva. Muchos condenaron la intervención gubernamental como excesiva y mal manejada, mientras otros consideraron que los davidianos representaban una amenaza que debía ser neutralizada. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial en esta polarización. Las investigaciones oficiales sobre el asedio y el incendio arrojaron luz sobre múltiples fallos en la operación. Aunque se señalaron errores tácticos y de comunicación, las conclusiones no lograron satisfacer a todos. La controversia persiste, alimentando teorías conspirativas y debates acalorados. El incidente de Waco generó una serie de teorías sobre la culpabilidad. Algunos creen que el gobierno fue responsable del desastre, mientras otros culpan a David Koresh y sus seguidores. La falta de consenso ha mantenido viva la controversia durante años. El asedio de Waco tuvo un impacto duradero en las tácticas de las autoridades. Los eventos llevaron a una revisión de los procedimientos de intervención en situaciones similares, buscando evitar que errores tan trágicos se repitieran en el futuro. Hoy en día, la masacre de Waco se recuerda como un evento trágico y complejo. Su legado persiste en debates sobre el uso de la fuerza por parte del gobierno y la importancia de manejar adecuadamente situaciones de alta tensión con grupos religiosos y otros movimientos. El asedio de Waco dejó lecciones cruciales sobre la necesidad de estrategias de negociación efectivas y el respeto a los derechos humanos. La falta de comunicación y comprensión mutua exacerbó la tragedia, subrayando la importancia de enfoques más cautelosos y humanitarios en situaciones de crisis. Aprender de la historia es vital para prevenir tragedias similares. Al reflexionar sobre Waco, las autoridades y la sociedad deben comprometerse a mejorar sus tácticas y a fomentar el diálogo, asegurando que nunca más se repita un evento tan devastador. Explorando el enigmático crimen de los Galindos en España. El caso de los Galindos es uno de los crímenes más enigmáticos de la historia reciente. La brutalidad y el misterio que lo rodean han capturado la atención tanto de expertos como de la opinión pública, convirtiéndolo en un tema de constante debate. Ha pasado casi medio siglo de aquel crimen que horrorizó a la sociedad española antes de entrar en democracia. El 22 de julio de 1975 saltaba la noticia en Sevilla de un crimen de 5 personas en la finca Los Galindos de la localidad sevillana de Paradas. A pesar de que ya caía el sol, las temperaturas rondaban los 49 grados a la sombra. Esa tarde de verano, Manuel Zapata, capataz de la finca, Juana Martín, su esposa, Ramón Parrilla, el tractorista, y los recién casados Asunción Peralta y José González perdieron la vida de forma trágica. El día del crimen comenzó como cualquier otro, sin presagios de la tragedia que se avecinaba. A medida que avanzaron las horas, los eventos se fueron sucediendo con una rapidez y violencia que dejaron a todos en estado de shock y confusión. Al llegar a la escena del crimen, los investigadores se encontraron con un panorama desolador. Cuerpos esparcidos y signos evidentes de violencia. La casa principal y sus alrededores mostraban rastros de lucha, lo que indicaba una confrontación brutal y desesperada. El cortijo contaba con 400 hectáreas y uno de los mejores equipos agrícolas de la zona. En él se cultivaba trigo, girasol y una parte de olivar. De ahí que Antonio Fenet,
uno de los trabajadores de la finca, tardase en percatarse de que salía humo de una parte de la vivienda, localizada a unos cuantos metros de donde labraba en ese momento. Fue entonces cuando puso en aviso a la Guardia Civil que, advertidos de que algo extraño había sucedido en Los Galindos, se personó junto a un forense y un médico. Al llegar, descubrieron 4 de los cadáveres, todos menos el de Manuel Zapata, que apareció días después. Las primeras hipótesis giraron en torno a posibles conflictos personales o laborales. La naturaleza del crimen hacía pensar en una venganza o ajuste de cuentas. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes mantenía abiertas varias líneas de investigación. El lugar del crimen no fue analizado lo suficiente. La primera noche, cuando apenas habían pasado horas del hallazgo, ya había más de 50 personas en la finca. Algunos familiares, muchos de ellos curiosos del pueblo, conocidos. Todos se movían por el cortijo a su antojo, tocaban la escena del crimen sin miramientos. Ni siquiera la Guardia Civil, que limpió la zona para adecentarla y que no saliera tanta sangre en la prensa. También se cambió en varias ocasiones la escopeta, una de las armas del crimen, para fotografiarla en distintas localizaciones de la finca. Todo esto, junto con la poca experiencia ante un caso así, hizo que se perdieran muchos datos del crimen, y eso nunca se recuperó. Los testimonios clave durante la investigación fueron diversos y a menudo contradictorios, complicando el avance del caso. Algunos vecinos relataron haber visto movimientos sospechosos, mientras que otros afirmaban no haber notado nada inusual, creando una atmósfera de incertidumbre y confusión. Las autopsias revelaron que Manuel Zapata y su esposa fueron asesinados por golpes con una pieza metálica de una empacadora, máquina agrícola para la paja. Ramón Parrilla, por disparos de escopeta, mientras que Asunción Peralta y José González fueron golpeados hasta morir. Posteriormente fueron quemados. Las múltiples hipótesis, con una investigación insuficiente y sin bastantes fuentes oficiales a las que remitirse, las teorías fueron cambiando durante los años. El primer sospechoso fue Zapata, ya que fue el único trabajador de la finca al que al principio no encontraban. Su escopeta estaba en el lugar del crimen, lo que hizo pensar que no estaba muerto, sino que había huido por autor de los hechos. Cuando su cuerpo apareció a los días y la autopsia desveló que fue el primero en morir, el siguiente sospechoso fue Pepe. ¿El motivo? Un posible crimen pasional. Los rumores decían que Pepe y Zapata se llevaban mal porque este último podría haber tenido una relación amorosa con su mujer, Asunción Peralta. Esta posibilidad perduró en el tiempo y no se continuó con la investigación, ya que el presunto autor había fallecido y no se le podía juzgar. La familia de Pepe sufrió mucho en el pueblo, llegando a ser rechazados. Tras bastantes años aislados, decidieron retomar el caso y que se hiciera justicia. Algo complicado porque en el lugar del crimen poco quedaba y los informes eran escasos. La hipótesis con más peso y a la última a la que se llegó cuando se reabrió la investigación fue que el inductor de los hechos había sido el marqués de Grañina, el terrateniente de la finca, junto al administrador de esta y un sicario. Se baraja que fue para evitar que Zapata desvelara que en la finca se estaba llevando a cabo un gran fraude fiscal y que el resto fueron testigos desafortunados. El propio hijo del marqués, Juan Mateo Fernández de Córdoba, muchos años después del suceso, publicó el libro El crimen de los Galindos, toda la verdad, en el que exculpaba a los asesinados de ninguna responsabilidad y ponía el ojo de mira a su padre de las 5 muertes. ¿Quién fue realmente el autor de los hechos? Se desconoce. El régimen del dictador Franco vivía sus últimos meses, la situación política era tensa y la investigación policial fue prácticamente inexistente. Todo quedó en hipótesis y nadie llegó a ser detenido ni juzgado. El caso fue archivado y más tarde prescribió.
El sumario del caso, con más de 1000 folios, se encuentra en paradero desconocido desde agosto de 2014. Desde el derrumbamiento del techo de las dependencias del juzgado de Marchena, el misterio de los Galindos sigue siendo un enigma no resuelto que ha capturado la imaginación de generaciones. A pesar de los avances tecnológicos y las investigaciones renovadas, las respuestas definitivas siguen eludiendo a investigadores y curiosos por igual. Espero que les haya gustado el video. Hasta pronto. La verdad oculta de los templarios. Los caballeros templarios fueron una orden militar cristiana fundada en la Edad Media. Conocidos por su valentía y misterios, se convirtieron en una leyenda que aún hoy despierta fascinación y curiosidad en todo el mundo. La orden fue fundada en 1119 en Jerusalén, en un contexto de fervor religioso y cruzadas. Nació con la intención de proteger a los peregrinos cristianos que visitaban los lugares sagrados en Tierra Santa. Inicialmente, los templarios tenían como objetivo principal salvaguardar a los peregrinos de los ataques musulmanes. Su misión era garantizar la seguridad de los caminos y ofrecer refugio a quienes viajaban a Jerusalén. La primera sede de los templarios se estableció en el Templo de Salomón en Jerusalén. Este lugar sagrado se convirtió en un símbolo de su misión y en el centro de sus operaciones militares y espirituales. En 1139, el Papa Inocencio II reconoció oficialmente a los templarios, otorgándoles privilegios especiales. Esta aprobación papal consolidó su legitimidad y les permitió expandirse y adquirir poder y riquezas a lo largo de Europa. La Orden del Temple creció exponencialmente, acumulando riquezas y poder. Sus miembros eran conocidos por su destreza militar y su disciplina. Esta expansión les permitió establecer una red de propiedades y fortalezas en toda Europa. La estructura jerárquica de los templarios era rigurosa y bien definida. Al frente estaba el Gran Maestre, seguido por comandantes y caballeros. Cada rango tenía responsabilidades específicas, lo que garantizaba una organización eficiente y cohesionada. A pesar de su voto de pobreza, los templarios manejaban grandes sumas de dinero. Su estilo de vida ascético contrastaba con la opulencia de sus propiedades. Este dualismo generó suspicacias y envidias entre otros estamentos de la sociedad. En las cruzadas, los templarios desempeñaron un rol crucial. Participaron en importantes batallas, protegiendo a los peregrinos y defendiendo territorios cristianos. Su valentía y estrategia militar los convirtieron en una fuerza temida y respetada. Los mitos y leyendas que rodean a los templarios han alimentado la imaginación popular. Sin embargo, muchas de estas historias carecen de sustento histórico. Es fundamental separar la realidad de la ficción para entender su verdadero legado. La relación entre los caballeros templarios y el Santo Grial ha capturado la imaginación de muchos. Aunque no hay pruebas concluyentes, la leyenda sugiere que los templarios custodiaban este objeto sagrado, alimentando mitos y teorías conspirativas. Las innovaciones bancarias de los templarios revolucionaron la economía medieval. Introdujeron sistemas de crédito y préstamos que permitieron a los peregrinos y comerciantes viajar sin grandes sumas de dinero, asegurando así su seguridad y fomentando el comercio. La red de castillos y fortalezas templarias no solo sirvió como defensa militar, sino también como centros administrativos. Estas estructuras estratégicamente ubicadas permitieron a los templarios controlar rutas comerciales y proteger sus vastas propiedades y recursos. La influencia política de los templarios fue significativa. Establecieron alianzas con monarcas y papas, consolidando su poder y permitiendo una expansión sin precedentes. Su apoyo fue crucial en decisiones políticas y en la ejecución de campañas militares importantes. El declive de la Orden Templaria fue el resultado de múltiples factores, incluyendo envidias y deudas de la monarquía francesa. Estas tensiones culminaron en la persecución y eventual disolución de los templarios, marcando el fin de una era. El arresto masivo de los caballeros templarios en 1307 fue orquestado por el rey Felipe IV de Francia, quien buscaba consolidar su poder y resolver problemas financieros mediante la confiscación de las vastas riquezas de la orden. Los templarios fueron sometidos a juicios y torturas extremas, donde se les acusó de herejía y otros crímenes graves. Confesiones forzadas bajo tortura se utilizaron para justificar su condena y desacreditación.
En 1312, el Papa Clemente V disolvió oficialmente la Orden del Temple, cediendo a las presiones políticas del rey Felipe IV. Este acto marcó el fin de una de las órdenes más influyentes de la cristiandad. Muchos templarios sobrevivientes se dispersaron, algunos se integraron en otras órdenes mientras otros huyeron a regiones más seguras. Su destino final sigue siendo objeto de especulación y misterio, alimentando teorías y leyendas. El legado cultural de los templarios perdura en la literatura y el cine, donde se les representa como guardianes de secretos místicos y tesoros ocultos. Su historia sigue fascinando e inspirando a generaciones enteras. Las teorías de conspiración sobre los templarios han capturado la imaginación popular durante siglos. Desde historias sobre el control del mundo hasta la custodia de secretos místicos, estas teorías a menudo mezclan hechos históricos con especulaciones fascinantes. La supuesta conexión entre los templarios y la masonería ha sido objeto de debate y misterio. Aunque algunos afirman una continuidad secreta, no hay pruebas concluyentes que confirmen esta relación directa, dejando el tema en el ámbito de la especulación. El arte y la arquitectura templaria se distinguen por su simplicidad y funcionalidad. Sus iglesias redondas y fortificaciones robustas reflejan una combinación de influencias religiosas y militares, dejando un legado arquitectónico notable en Europa y Tierra Santa. La búsqueda de reliquias y tesoros templarios ha sido un tema recurrente en la historia y la ficción. A pesar de las muchas expediciones y leyendas, ningún hallazgo significativo ha confirmado la existencia de estos tesoros ocultos. En la era moderna, varias organizaciones reclaman ser herederas de los templarios. Estas entidades buscan revivir su legado, ya sea mediante actividades caritativas, ceremonias simbólicas o la preservación de su memoria histórica, manteniendo vivo el interés por los templarios. Las investigaciones históricas recientes han revelado datos sorprendentes sobre los templarios. Descubrimientos arqueológicos y análisis de documentos han permitido reinterpretar su papel en la historia, mostrando una perspectiva más equilibrada y menos influenciada por mitos. Documentos y manuscritos antiguos han salido a la luz, proporcionando información valiosa sobre la vida y las actividades de los templarios. Estos textos han ayudado a aclarar muchos aspectos oscuros y a desmentir ciertas creencias populares. Separar la ficción de la realidad ha sido un desafío, pero es crucial para entender el verdadero impacto de los templarios. La investigación rigurosa nos permite apreciar su legado sin las distorsiones de las leyendas. El impacto duradero de los templarios en la historia es innegable. Su influencia se siente en la cultura, la política y la religión, dejando una marca indeleble que continúa fascinando a historiadores y al público en general. Te invitamos a suscribirte, comentar y compartir este vídeo para seguir explorando la apasionante historia de los templarios. Tu participación es fundamental para mantener viva esta conversación y descubrir más juntos. La verdad oculta detrás de las conspiraciones históricas. Las teorías de conspiración han capturado la imaginación de muchos, ofreciendo explicaciones alternativas a eventos históricos. Estas teorías suelen desafiar la narrativa oficial y sugieren tramas ocultas por parte de poderes establecidos. El aterrizaje en la Luna en 1969 ha sido objeto de debate. Algunos creen que fue falsificado por el gobierno de Estados Unidos, citando supuestas inconsistencias en las imágenes y videos. El Área 51, una base militar en Nevada, es famosa por sus supuestos secretos extraterrestres. Muchos creen que alberga naves alienígenas y restos de seres de otros mundos, protegidos por el gobierno. El asesinato de JFK en 1963 sigue siendo un misterio. Teorías sugieren que no actuó solo Lee Harvey Oswald, sino que hubo una conspiración más amplia que involucraba a diversas entidades gubernamentales. La conspiración del 11 de septiembre plantea que los ataques fueron orquestados internamente. Los teóricos argumentan que el colapso de las Torres Gemelas fue producto de una demolición controlada, no solo de los impactos de los aviones. Los Illuminati son una supuesta sociedad secreta que, según algunas teorías, busca establecer un nuevo orden mundial controlando gobiernos y economías, influyendo en eventos globales y manipulando a la población. El encubrimiento de Roswell se refiere al supuesto choque de una nave extraterrestre en Nuevo México en 1947.
Algunos creen que el gobierno estadounidense ocultó pruebas de vida extraterrestre y tecnología avanzada. El Triángulo de las Bermudas es un área en el Atlántico donde han desaparecido misteriosamente barcos y aviones. Las teorías sugieren fenómenos paranormales, portales a otras dimensiones o tecnología extraterrestre. La teoría de la Tierra plana propone que nuestro planeta es plano y no esférico. Sus defensores argumentan que las evidencias científicas son falsas y que hay un encubrimiento global para ocultar la verdad. La conspiración del cambio climático sostiene que el calentamiento global es un engaño creado por científicos y políticos para obtener beneficios económicos y controlar a la población mediante regulaciones ambientales y energéticas. La muerte de la princesa Diana en 1997 ha generado múltiples teorías de conspiración. Algunos creen que fue un complot de la familia real para evitar un escándalo mayor. Las especulaciones continúan. El proyecto MK Ultra de la CIA buscaba controlar la mente mediante experimentos con drogas y técnicas de manipulación. Muchos creen que aún hay secretos no revelados y víctimas no reconocidas. El proyecto HAARP ha sido acusado de manipular el clima y causar desastres naturales. Aunque oficialmente se trata de investigaciones atmosféricas, persisten dudas sobre sus verdaderos propósitos y capacidades ocultas. La teoría de la invasión reptiliana sostiene que seres extraterrestres con apariencia humana controlan el mundo. Esta idea, aunque disparatada, tiene seguidores que interpretan eventos globales como evidencia. El Código Da Vinci popularizó la idea de secretos ocultos en el Vaticano. Desde teorías sobre la descendencia de Jesús hasta textos antiguos, muchos creen que la Iglesia guarda información crucial y reveladora. Se dice que Paul McCartney, integrante de The Beatles, murió en 1966 y fue reemplazado por un doble. Los defensores de esta teoría señalan supuestas pistas en canciones y portadas de discos. La familia Rothschild ha sido objeto de teorías conspirativas que los vinculan con el control de la economía mundial. Se dice que su enorme fortuna les permite influir en gobiernos y mercados. Los chemtrails son supuestas estelas químicas dejadas por aviones para manipular el clima o controlar la población. Los escépticos argumentan que solo son vapor de agua condensado. La vacuna del COVID-19 ha generado una serie de teorías conspirativas. Algunas personas creen que contiene microchips para controlarnos, mientras que otras piensan que es un experimento global. Las teorías de conspiración ofrecen una visión alternativa del mundo que puede ser fascinante, pero también peligrosa. Es crucial investigar y ser críticos antes de aceptar cualquier afirmación sin evidencia. Descubre los misterios y curiosidades de Jack el Destripador. Jack el Destripador emergió en el Londres victoriano, una época marcada por la industrialización y la pobreza extrema en barrios como Whitechapel. La miseria y el hacinamiento crearon un caldo de cultivo para la criminalidad. Los primeros asesinatos atribuidos a Jack el Destripador comenzaron en 1888. Las víctimas, todas mujeres, eran brutalmente atacadas y mutiladas, generando pánico y desconcierto en la población y autoridades. El perfil psicológico del asesino ha generado múltiples teorías. Algunos expertos sugieren que era un individuo con conocimientos médicos, mientras otros creen que sus acciones reflejan un profundo odio hacia las mujeres. Las víctimas de Jack el Destripador incluyen a Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Sus asesinatos comparten patrones de violencia extrema y mutilación, sembrando el terror en Whitechapel. El Londres victoriano, con sus callejones oscuros y neblina constante, fue el escenario perfecto para los crímenes de Jack el Destripador. Whitechapel, un barrio marginal, se convirtió en el epicentro del horror. Jack el Destripador utilizaba una metodología brutal y precisa. Sus víctimas eran frecuentemente prostitutas, y los ataques solían ocurrir en la oscuridad de la noche. La mutilación extrema era su sello distintivo. Los asesinatos se concentraban en el distrito de Whitechapel, en el Londres victoriano. Las calles estrechas y mal iluminadas facilitaban sus crímenes. La atmósfera de pobreza y violencia era el escenario perfecto. La carta, desde el infierno, es una de las más famosas atribuidas a Jack. Su autenticidad ha sido debatida, pero el contenido macabro y detallado sugiere un profundo conocimiento.
Las investigaciones policiales estuvieron plagadas de errores y falta de coordinación. La presión pública y la ineficacia policial contribuyeron a que Jack eludiera la captura, alimentando su leyenda. La prensa jugó un papel crucial en el caso, sensacionalizando los detalles y alimentando el pánico. Los periódicos competían por exclusivas, creando un frenesí mediático que aún resuena hoy. Entre los sospechosos más destacados se encuentran médicos, aristócratas e incluso miembros de la realeza. Cada teoría ha sido meticulosamente investigada, pero ninguna ha proporcionado pruebas concluyentes sobre la verdadera identidad del asesino. El impacto cultural de Jack el Destripador ha sido inmenso, inspirando numerosas obras de cine y literatura. Su figura ha sido mitificada, convirtiéndose en un enigma fascinante para generaciones de aficionados a lo macabro. Durante los asesinatos, Whitechapel era un barrio sumido en la pobreza y el caos. Las condiciones de vida eran deplorables, con hacinamiento y falta de higiene, lo que facilitaba la actividad del asesino. El terror generado por los crímenes tuvo consecuencias sociales y políticas significativas. La presión pública llevó a reformas en la policía y a un mayor enfoque en la seguridad de los barrios más empobrecidos de Londres. El mito de Jack el Destripador ha crecido con el tiempo, mezclando realidades con exageraciones. La falta de resolución definitiva ha permitido que numerosas teorías y leyendas urbanas persistan hasta el día de hoy. El mito de Jack el Destripador ha sido alimentado por una mezcla de hechos y exageraciones, creando una figura casi legendaria. La falta de resolución ha mantenido vivo su enigma. Testimonios y testigos clave han proporcionado pistas, pero las inconsistencias y el temor prevaleciente en Whitechapel complicaron la investigación. La oscuridad y el caos de la época nublaron la verdad. La conexión entre Jack el Destripador y otros asesinos en serie ha sido objeto de estudios. Se observa un patrón de conductas y metodologías que resuenan en crímenes posteriores, ampliando su misterio. Teorías modernas y descubrimientos recientes han intentado arrojar luz sobre su identidad. Nuevas técnicas forenses y análisis de ADN han ofrecido pistas, pero el enigma persiste sin resolución definitiva. El legado de Jack el Destripador en la criminología es innegable. Su caso ha influido en la metodología de investigación y en la comprensión de los asesinos en serie, marcando un hito en la historia criminalística. Hasta pronto. Los kamikazes y su misión suicida en la historia militar japonesa. El término kamikaze es conocido por referirse a los pilotos japoneses que llevaban a cabo misiones suicidas durante la Segunda Guerra Mundial. La palabra proviene del japonés y significa viento divino, evocando una fuerza destructiva y protectora a la vez. Históricamente, los kamikazes surgieron en el contexto bélico de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón enfrentaba una situación crítica. La estrategia se implementó como un último recurso para infligir el mayor daño posible a las fuerzas aliadas y defender el imperio. En este contexto, Japón se encontraba en una lucha desesperada contra las fuerzas aliadas, principalmente Estados Unidos. La guerra en el Pacífico había alcanzado un punto donde las tácticas convencionales parecían insuficientes para detener el avance enemigo. El cuerpo especial de kamikazes fue formado con la intención de realizar ataques suicidas, causando daños significativos a los barcos y bases aliadas. Estos pilotos eran seleccionados y entrenados específicamente para llevar a cabo misiones que implicaban su sacrificio personal. La filosofía del Bushido, el código de honor samurái, influyó profundamente en los kamikazes. Este código enfatizaba el honor, el deber y el sacrificio, valores que resonaban en la mentalidad de los pilotos, quienes veían sus misiones como un acto de máxima dedicación y patriotismo. Los pilotos kamikaze eran impulsados por una mezcla de patriotismo, deber y honor. Muchos veían sus misiones como la máxima expresión del sacrificio por su país y su emperador. La presión social y la propaganda también jugaban un papel crucial en sus motivaciones. Antes de partir en sus misiones, los kamikazes participaban en ceremonias y rituales solemnes. Estas ceremonias incluían la entrega de ofrendas, rezos y la escritura de cartas de despedida. Estos rituales reforzaban su determinación y les otorgaban un sentido de propósito trascendental. Los aviones utilizados por los kamikazes eran generalmente modelos Mitsubishi Zero, modificados para llevar explosivos adicionales.
Estos aviones, aunque obsoletos en comparación con los cazas aliados, eran eficaces en ataques suicidas debido a su maniobrabilidad y capacidad de carga. Los objetivos estratégicos de las misiones kamikaze eran principalmente barcos y portaaviones aliados. Al impactar directamente contra estas naves, buscaban causar el mayor daño posible y desmoralizar a las fuerzas enemigas. Cada misión era cuidadosamente planificada para maximizar su efectividad destructiva. Las misiones kamikaze causaron un profundo impacto psicológico en las fuerzas aliadas, generando miedo y desconcierto. La determinación de los pilotos japoneses, dispuestos a sacrificarse, fue una táctica desconcertante y desafiante, aumentando la tensión y el estrés en el frente de batalla. A pesar del miedo que infundían, la eficacia real de las misiones kamikaze fue limitada. Aunque lograron hundir o dañar varios barcos, su impacto estratégico fue menor de lo esperado. Las defensas aliadas evolucionaron rápidamente para contrarrestar estas amenazas suicidas. Las historias personales de los pilotos kamikaze revelan una mezcla de patriotismo, presión social y resignación. Muchos de estos jóvenes aceptaban su destino con un sentido de deber inquebrantable, mientras otros lo hacían bajo la influencia de la propaganda y la coerción. Las opiniones contemporáneas sobre los kamikazes son diversas. Algunos los ven como héroes valientes que defendieron a su nación, mientras que otros los consideran víctimas de una estrategia desesperada y cruel. Este debate refleja las complejidades de la guerra y la humanidad. En la cultura japonesa, los kamikazes han dejado una marca indeleble. Representan tanto el sacrificio extremo como la tragedia de la guerra. A través de monumentos, películas y literatura, su legado continúa siendo un tema de reflexión y discusión en la sociedad japonesa moderna. Los kamikazes se diferenciaban de otros pilotos militares en su disposición a sacrificar sus vidas por la misión. Mientras que la mayoría de los pilotos buscaban sobrevivir y completar su objetivo, los kamikazes aceptaban la muerte como un paso necesario para el éxito. La decisión de recurrir a tácticas kamikaze se basó en la desesperación y la necesidad de contrarrestar la superioridad numérica y tecnológica de los aliados. La estrategia buscaba causar el mayor daño posible, incluso si eso significaba la pérdida de vidas japonesas. El análisis de las consecuencias de las misiones kamikaze revela un impacto limitado en términos de victorias militares. Aunque causaron daños significativos, no alteraron el curso de la guerra. Sin embargo, su efecto psicológico en ambas partes fue profundo y duradero. Existen percepciones erróneas sobre los kamikazes, como la idea de que todos eran fanáticos sin elección. En realidad, muchos pilotos sentían una mezcla de deber y resignación, impulsados por la presión social y la propaganda estatal que glorificaba el sacrificio. Comparados con otras estrategias suicidas en la guerra, los kamikazes eran únicos en su formalización y ritualización. Mientras que otros conflictos han visto actos individuales de sacrificio, las misiones kamikaze fueron planeadas y organizadas como una táctica oficial, reflejando una cultura específica de honor y deber. El legado de los kamikazes en la historia militar es complejo y controversial. Su valentía y sacrificio extremo han sido objeto de admiración y debate, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva y en las estrategias bélicas posteriores. Reflexionar sobre el sacrificio y el honor en la guerra nos lleva a cuestionar los límites de la devoción patriótica. Los kamikazes representan un extremo donde la vida individual se subordina al bien percibido del país, planteando dilemas éticos profundos. Hasta pronto.